Ben baba olduğumda böyle olgunlaşacakmışım gibi, sakin, daha huzurlu bir hayatım olacakmış gibi geliyor bana. Ben efsane bir baba olurum Seyran, biliyor musun? Bir tedavisi varmış ama eski hastalığının yükseltme ihtimali de varmış. Hola amigos. No olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Seyran realmente quiere darle un bebé a Ferit, el nuevo señor de la familia, y tratará de hacerlo incluso a costa de su vida, y ocultará el riesgo para la vida de Ferit. Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler de la serie Yal Sapkun, Ferit le contó a Seyran sobre su sueño de convertirse en padre y dijo: "Cuando sea padre, siento que maduraré, tendré una vida más tranquila y pacífica. Será un padre legendario, Seyran, lo sabes". Seyran se sintió impotente ante estos hechos, pensó que no podría tener hijos y comenzó a llorar. Cuando fue al médico, Seyran se volvió pesimista porque no podía obtener la respuesta que deseaba. Abidin se reunió con su madre: "Me dijeron que estabas muerto, vio que tu padre no se rendiría, intentó matarnos a los tres". Alice, el favorito de Aga, su única esperanza, su única seguridad, Ferit. No hay lugar para ti mientras él estaba cerca, unámonos y hagamos que los Korans paguen por lo que hicieron, y llenó a Abidin con eso, tirando de Abidin a su lado. Seyran dijo: ella le dijo a su madre que no podía tener hijos, pero Suna dijo que había un tratamiento, pero este tratamiento podía provocar una recaída de su antigua enfermedad. A Seyran no le importó y dijo que si no podía tener un hijo para Ferit, no tenía sentido vivir y arriesgó su vida para tener un bebé. El nuevo tráiler de la serie Yal Sapkun presenta a la audiencia los profundos conflictos emocionales de Ferit y Seyran y sus decisiones en los puntos de inflexión de sus vidas. El sueño de Ferit de convertirse en padre, el enfrentamiento de Seyran con el hecho de no poder tener hijos, y los nuevos vínculos de Abidin con su madre son escenario de los momentos más dramáticos y emotivos de la serie. Mientras le cuenta a Seyran sobre su sueño de convertirse en padre, Ferit expresa sinceramente su deseo de formar una familia con ella. "Siento que maduraré cuando sea padre, y que tendré una vida más tranquila y pacífica. Seré un padre legendario, Seyran, ¿lo sabías?". Al decir esto, ofrece una perspectiva esperanzadora sobre cómo este nuevo periodo en su vida lo cambiará. Estas palabras de Ferit muestran cuánto quiere madurar y asumir responsabilidades. Al mismo tiempo, su amor por Seyran y su deseo de formar una familia con ella revelan cuán profundamente Ferit siente el sentimiento de paternidad dentro de él. Seyran siente el pesimismo y la desesperación dentro de ella en respuesta a las palabras de Ferit. Seyran, quien se enfrenta al hecho de que no puede tener hijos, se encuentra en un gran vacío emocional. Cuando va al médico y no obtiene la respuesta que desea, pierde completamente la esperanza en ese asunto. Seyran comienza a llorar y a cuestionarse el sentido de su vida ante esta situación. Como piensa que no podrá tener un hijo con Ferit, siente que su vida no tiene sentido. Esto significa que el conflicto interno de Seyran ha llegado a su punto máximo, y su mayor temor se ha hecho realidad. Después de conocer a su madre, Abidin comienza a contarle los hechos de su vida. Su madre le cuenta a Abidin sobre el drama del pasado y le dice: "Me dijeron que estabas muerto. Cuando vieron que tu padre no se daba por vencido, intentó matarnos a los tres". La madre de Abidin, que planea tener como blanco a Ferit y a la familia Koran, los favoritos y únicos defensores de Ali Saga, lo atrae a su lado. Al decir: "Ferit, no habrá lugar para ti mientras él esté cerca, unámonos y hagamos que los Korans paguen por lo que hicieron", atrae a Abidin a su lado, y lo posiciona como una amenaza para Ferit. Este plan de la madre de Abidin podría crear un gran peligro para la familia Koran, y sacudir el equilibrio de poder dentro de la familia. Tras enterarse de que no puede tener hijos, Seyran le cuenta la situación a su madre. Suna le dice que hay una opción de tratamiento, pero que este tratamiento podría provocar una recaída de su antigua enfermedad. A pesar de este riesgo, Seyran no renuncia a su deseo de tener un bebé para Ferit. Al decir: "Si no puedo tener un hijo para Ferit, no tiene sentido vivir", arriesga todo para tener el bebé. Esta decisión de Seyran demuestra lo desinteresada y amorosa que es. Sin embargo, no se debe ignorar el hecho de que esta decisión conlleva un gran peligro, y podría poner en riesgo la salud de Seyran. La determinación de Seyran refuerza el amor y el apoyo de Ferit por ella.
Pero al dúo le espera un viaje muy difícil. Con este nuevo tráiler, la serie Yalsap promete a sus espectadores un episodio lleno del amor de Ferit y Seyran, luchas dentro de la familia y sacrificios. El deseo de Ferit de convertirse en padre, el enfrentamiento de Seyran con el hecho de no poder tener hijos, las nuevas alianzas de Abidin con su madre, y la decisión de Seyran de arriesgar su vida profundizan la estructura dramática de la serie. Los conflictos familiares, el poder del amor y los sacrificios personales seguirán atrayendo a los espectadores cada vez más con cada episodio que pase. Para Seyran y Ferit, estos nuevos desafíos serán puntos de inflexión importantes que determinarán el futuro de su relación. ¿Cuál crees que es el nuevo plan de Abidin y su madre? Ferit se entera de que el embarazo de Seyran es riesgoso. ¿Cómo reaccionará cuando lo vea? Si has visto el video hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head